Conversando de la fe con café. Buenos días, ¿cómo están todos? Otra vez estamos acá en un programa de Conversando de la Fe con una tacita de café. Acá tenemos el cafecito. Salud, ¡Salud! Conforme fui creciendo, me fueron atrayendo cosas que antes no me atraían. Y me dejé llevar por las propuestas del mundo en muchas ocasiones. Y fue en ese momento en el que empecé a pensar, ¿de verdad soy hijo de Dios? Sí. Porque pues me sentía inmerecedor de su gracia. Sentía que como no lo merecía, no era digno de ser llamado a su hijo. La cosa es que nosotros nunca lo mereceremos. No entendía bien la gracia de Dios hasta ese momento. Entonces pensaba que como no lo merecía, lo mejor era que me apartara de allí porque Dios no me iba a aceptar y porque pues era un pecador. Entonces lo mejor era alejarme de Dios para no seguir siendo un hipócrita. De esa manera pasé un tiempo alejado de Dios y fue en ese momento, cuando más estaba alejado de Dios, que Él me rescató de ese hueco, de esas cadenas del pecado en el que me encontraba. Y me dijo directamente, hijo, yo te amo y quiero que vuelvas a mí. A través de muchas personas me lo dijo, personas que ni siquiera me conocían, y eso me mostró que no es porque lo mereciera, nunca lo merecí. Me dio a entender que yo nunca merecí la gracia que Él, ese amor que Él tenía hacia mí. Y pues a partir de ese momento decidí empezar a caminar con Dios. Y claro, fue una decisión que llevó un proceso, ¿no? Y a través de ese proceso Dios me disciplinó en muchos aspectos. Y a través de esa disciplina pude ver su amor también, reflejaba hacia mí. Y en ese contexto quisiera leer un versículo, el cual es Hebreos 12:6. Y dice: el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, Dios me recibió de nuevo, me llamó su hijo y me enseñó a caminar con Él a través de su disciplina. En medio de esa disciplina pude ver su amor y pude darme cuenta de que sí era hijo de Dios. Entonces, ya más hablando con respecto a lo que me preguntaste, sí, sobre las personas que obran y por medio de sus obras, ¿no? Creen que por ser buenas ya tienen merecido el cielo. Sí, eso es otra cosa. No es por obras, es por fe. Tenemos que entender que es por gracia, por la gracia de Dios. Por más que hagamos lo que hagamos, nunca mereceremos lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, sí, como decía en mi historia, yo en ese momento me sentía inmerecedor, lo que no entendía es que nunca lo merecí. Sí. Y luego, cuando lo recibí y cuando dejé de caminar en el pecado y empecé a caminar en los caminos de Dios, tampoco lo merecía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios ya había entrado en mi vida. Yo estaba cambiando cosas en mi vida porque quería agradar a Dios. Entonces, si bien no es por obras, es por gracia, pero no podemos estar encadenados al pecado. Me he equivocado al corregir, porque nosotros somos una autoridad delegada para ello, porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, o sea, le pertenecen, nuestros hijos le pertenecen a Dios y nosotros debemos responder por esa herencia que es para Él. Y en medio de esa autoridad, entonces, nosotros debemos corregir a los niños. Algunos lo hacen por principios morales, humanistas, ¿sí? Pero hubo otros porque es, digamos, la moral de la sociedad, ¿no? Pero cuando nosotros ya conocemos al Señor, debemos educar a nuestros hijos en base a su palabra, y de esa misma manera Dios nos manda a educarnos a nosotros mismos, a nosotros ya de grandes. En mi caso yo tengo 35 años y yo sigo cometiendo errores, sigo metiendo la pata con Dios, sigo pecando, ¿sí? No deliberadamente, no libremente, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios, ¿no? El que lucha contra el pecado sí es hijo de Dios, pero eso no quiere decir que va a tener victoria siempre. Entonces vamos a caer. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Entonces en el caso de mi hija, pues ella sabe que está mal, pero a pesar de saber que está mal y a pesar de saber de que el papá la va a corregir si lo hace, lo hace.
¿sí? O sea, se nota ya esa lucha, ya tiene 9 años, y se nota ya esa lucha, como ella trata de evitar hacerlo, pero de todas formas en algunos momentos resulta haciéndolo, ¿sí? Sabiendo que va a haber una consecuencia, una disciplina, Entonces, de esa misma manera nosotros nos comportamos también con Dios, ¿sí? Dios había dicho, de todo podéis comer, inclusive del árbol de la vida, ¿sí? Sí. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Y es impresionante cómo el ser humano, o bueno, Adán y Eva, no comieron del árbol de la vida y se vinieron a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando ellos adquieren ese conocimiento, lo adquieren para todo. O sea, démonos cuenta que a través de la caída del ser humano, del pecado, se ha corroído muchos diseños de Dios. Por ejemplo, por medio del pecado que había en los tiempos de Noé, haciendo algo más global, entonces, ¿qué sucedió? Antes subía un vapor, o sea, no llovía, sino subía un vapor y humedecía la tierra. Posiblemente no hayan desiertos, porque pues, era el diseño, pero a partir del pecado del ser humano empezó a llover y se dañó ese diseño. Lo mismo pasa, entonces, toda la genética que nosotros tenemos muy posiblemente se corrompió, y es algo interesante. Por ejemplo, científicamente nosotros usamos, por ejemplo, Albert Einstein o los científicos han usado más o menos un 24% de nuestra capacidad cerebral. Una persona promedio usa más o menos entre un 12 a un 18% de la capacidad de cerebro. Y si nos damos cuenta, Adán le puso nombre a todos los animales y no repitió uno. Sí. Entonces tenía una capacidad impresionante. Y todo eso se corrompió, y son ejemplos. Asimismo entró el pecado en nosotros, y por tanto cuando nace una persona en esta naturaleza caída, corrompida, entonces viene con todo ese óxido, con toda esa corrupción ya en nuestros genes, en nuestra alma, en todo. Es una lucha de dos naturalezas ahí, que eso quede claro, que somos espirituales, pero también somos carnales, mientras que estemos en este mundo, en este cuerpo, por decirlo así. Y eso lo vemos directamente en el testimonio de la vida de Pablo, aquí en Romanos 7:15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos ver la actitud de Pablo ante el pecado. Él no dice, no hago lo que debo, sino lo que quiero. No, él dice, lo que aborrezco, eso hago, que es el pecado. Entonces, ahí muestra su actitud con respecto al pecado, que lo aborrece, odia el pecado. Y es lo que hablabas hace un momento, Alejandro, que nuestra actitud con respecto al pecado debe ser de aborrecerlo, de desecharlo por completo. El pecado debe ser nuestro enemigo, ¿sí? Es diferente cuando tomamos el pecado de esa manera a cuando estamos deleitándonos en el pecado. Es diferente porque ya es una lucha que estamos teniendo en contra del pecado en busca de la santificación, que es el proceso del que estabas hablando, el proceso de santificación que solo es posible por medio de Jesucristo, no por medio de nuestra propia fuerza, porque muchos buscan ser santos por su propia fuerza y terminan cayendo una y otra vez. Lo digo porque a mí me pasa en muchas ocasiones, y hasta que me di cuenta que no era por mi cuenta, sino por medio de Cristo. Entonces, esa actitud que tuvo Pablo ante el pecado es la actitud que debemos tener nosotros como cristianos. Si nos decimos decir cristianos, si nos llamamos cristianos y decimos que somos hijos de Dios, debemos luchar ante el pecado, porque así como nuestro Padre aborrece el pecado, nosotros debemos hacerlo. Y también hay un pasaje que nos muestra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y puede haber disposición en nuestro espíritu y decir, uy, gloria a Dios, pero no debemos olvidar que hay una lucha, que debemos librar todos los días en nuestro lugar secreto con el Señor, orando, pidiéndole fuerzas, humillándonos ante Él. Hay una frase que una vez escuché, si quieres estar en pie delante de los hombres, está de rodillas delante de Dios. Si quieres estar en pie delante de los momentos difíciles, si quieres ser fuerte y no ceder ante la tentación, está de rodillas ante Dios. Esa es la manera, la única manera, y es todos los días. No es que, ay, hoy sí bien, y ya mañana ya no, porque ya superé, entonces ya soy perfecto.
No, mañana también, de pronto la lucha no va a ser igual, pero va a haber otras luchas. Entonces es todos los días, en una constante, en mañana, noche, tarde, y el Señor conoce nuestra condición, por eso Él prometió no dejarnos solos, porque sabemos que no podemos solos. Por eso Pablo dice, cuando termina esta parte, dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por mi propia vida, porque soy muy bueno. No, No, dice gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces nos invita a servir a la ley de Dios, pero reconociendo que la única manera de hacerlo es por Jesucristo. Por eso yo gracias a Jesucristo. Somos más que vencedores en Cristo. No es en nosotros, no es tú puedes, vamos, tú eres el mejor, fuiste un espermatozoide y le ganaste a los demás, vamos. No, esas cosas que realmente no funcionan, ¿sí? Puede sonar bonito y uno se emociona y dice, wow, genial, soy lo mejor. Pero cuando enfrentas el pecado no va a servir para nada, Claro. porque lo único que nos llena de fuerza es Dios y su armadura, que la podemos encontrar en su palabra, que es el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, que es orar constantemente, que es buscarle, es apoyarnos en oración unos con otros. Él nos enseña en su palabra cuáles son los armamentos que nos va a poder luchar en contra de eso, que antes no era nuestra lucha. Y eso es una evidencia también de que lo que decía Freddy al principio, si uno de pronto antes miraba a una mujer y como el mundo en general lo hace, dice, wow, qué hermosa, y empieza a echarle piropos y a decir cosas que no debe decir, y le parece eso normal, ¿sí? Eso está bien, eso es parte de ser hombre, dicen algunos, pero cuando tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, ya no es lo mismo, es una lucha en la cual tienes que de una vez voltear tu mirada y decir, Señor, perdóname, porque uno reconoce su pecado, perdón porque tuve ese pensamiento malo con esta chica, o no solamente sino eso, sino también puede ser con el azar. Hay gente que tiene problemas con gastar su plata en el azar, entonces antes de pronto le parecía normal y decía, ah, bueno, no importa. Después tiene que parecerle como algo malo, yo qué estoy haciendo, una lucha en contra de eso, ¿sí? Y pueden ser luchas de años o luchas de toda la vida también. Cuando escuché la vez pasada un caso, decía un pastor que fue a visitar a un señor ya viejito, ya anciano, y ya tenía sus años, estaba muriendo y leyó la Biblia, oraron todos juntos y vio al hermano pues triste, entristecido, y le decía al pastor, pero hermano, ¿por qué está triste si usted es nueva criatura? El Señor lo transformó y ya usted va a ir a un lugar mejor. Entonces ya el hombre ya anciano, él decía, pastor, es que tengo que decirle algo. Toda mi vida luché en contra de la pornografía y nunca vencí esa lucha. Y fue triste. El pastor comentaba eso diciendo que uno puede ser cristiano y vivir su vida como cristiano fracasado en muchas áreas, si no lo pone delante de Dios. Y no significa que haya perdido la salvación, sino significa que no venció una lucha porque le faltó ser radical en sus decisiones. Y eso lo demanda el Señor de cada uno de nosotros. En cualquier lucha, en cualquier cosa, puede ser también las mentiras, puede ser hasta robar. Por eso el Señor dice que roba no robe más, sino trabaje. Nos enseña a despojarnos del viejo hombre. Así es. Y ya nos quedamos desnudos y ya no. Luego que nos despojamos del viejo hombre, el Señor nos limpia y nos manda a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dejar los hábitos malos, que es conforme al sistema, que esclavizan, y empezar a reemplazarlos por hábitos buenos. Esa es la vida cristiana, como dijo Dios, el Señor nos muestra que ese es nuestro camino a seguir, el camino que Él ya preparó de antemano para nosotros, para que anduviéramos en ellos. Y vamos a ver eso a través de este libro, vamos a ver mentiras que el diablo quiere, porque el diablo es el padre de las mentiras y quiere engañarnos diciendo, ve tras esto, ve tras esto, y el diablo pues va a atacar más a quienes son hijos de Dios, no va a atacar a sus hijos, sino va a atacarnos a nosotros diciéndonos muchas mentiras que vamos a ver a través de estas charlas. Vamos a ver precisamente sobre las amistades, los compinches, el suicidio, la depresión, el noviazgo, la bulimia, la anorexia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estar muy atentos. Nos hemos extendido un poco,
pero valió la pena terminar también recordando que si somos esclavos de Jesucristo, somos libres de verdad. Hace un tiempo unos hermanos llamados los hermanos Bright escribieron en una hoja un compromiso y dijeron: Señor, seremos tus esclavos. Luego lo firmaron y empezaron a servir a Dios de corazón y se comprometieron a Él. Después se formó el movimiento estudiantil para Cristo, que llegó a más de 152 países del mundo a compartir la palabra, y esos ejemplos son ejemplos de una vida cristiana radical. ¿Por qué a veces dudamos que somos hijos de Dios? Por el pecado. Si queremos tener seguridad cada vez más en el Señor, no andemos en el pecado, vivamos para Cristo, disfrutemos su palabra, disfrutemos su bondad, seamos radicales en nuestros compromisos. Si hiciste un compromiso a Dios, pues primero tener cuidado, porque si prometes y no cumples, no es promesas a la ligera. Hay gente que dice: ay, Señor, voy a entregar toda mi vida por ti, al siguiente día pues se le olvida. A veces hacemos eso, ¿sí? Lo hemos hecho, pidámosle perdón y tratemos de cumplir esa promesa si le hicimos. Si le hicimos, Job hizo una promesa con él, dijo: hice una promesa con mis ojos de no ver a una mujer virgen para codiciar. Esas promesas hagámosla, pero hagámosla y cumplámosla delante del Señor, pero lo más importante, reconozcamos que somos sus hijos. Así es. Y si somos sus hijos, andemos en amor, no hagamos las cosas malas que a Dios le desagrada por amor a Él. Y hagamos lo que a Él le agrada por amor a Él, que nuestra motivación sea el amor a Él. Entonces vamos a decir unas últimas palabras antes de salir, bueno, en este episodio, este programa. Freddy. Para terminar. el tip, Sí. recordemos que todo esto hace parte, o sea, la lucha contra el pecado requiere de muchísimo dominio propio. Y el dominio propio no es el que nosotros tenemos. Sí, hay muchas personas que tienen un temperamento muy fuerte y cuando dicen no es no y punto. Yo conozco muchos casos así. Pero ese dominio propio que pronto nos falte en nuestra naturaleza de la carne, entonces debe venir del fruto del Espíritu Santo, que es templanza y dominio propio. ¿Sí? Entonces, si estás cayendo en un hábito pecaminoso o estás en un hábito pecaminoso como este señor que ya en su lecho de muerte de vejez no había podido dejar la pornografía, la clave y el poder está en el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo con el dominio propio. El dominio propio vence muchas cosas. Control y dominio. Muchas gracias. Pues para complementar lo que acaba de decir hermano Freddy, en base a ese dominio propio también se trata de tomar decisiones, como decía Alejandro, decisiones radicales, decisiones difíciles también, pero que sabes que te van a alejar del pecado. Si hay cosas, si hay algo, amistades puede ser también, hasta tu propia familia, quién sabe, cosas, esas cosas que muy discretamente te acercan al pecado, aléjate de todo eso, con tal de agradar a Dios. No importa si se te hace difícil, si tienes una amistad de toda la vida, de qué sé yo, 5 años, que te la llevas muy bien y todo lo demás, pero esa amistad te hace pecar, aléjate de eso. Porque, quién sabe, puede pasarte como le pasó a ese anciano que en su lecho de muerte reconoció que todavía no había logrado vencer la pornografía. Entonces no permitas que esa situación llegue hasta ti. Toma las decisiones radicales que tienes que tomar en este momento, desde ya. Amén. Y también que el Señor nos ha dado potestad para decirle no al pecado. Entonces no creamos la mentira de Satanás que dice: no, tú otra vez caíste, no vas a ser libre. No, en Cristo eres libre y puedes decirle no al pecado. Y hay un versículo para terminar, Proverbios 28:13: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Amén. Confiesa ante el Señor todos los días tu pecado y déjalo, eso es obligación tuya y lo puedes hacer. En Cristo Jesús lo puedes hacer y dejarlo para siempre. Entonces no digas que no puedes, no le creas mentiras a Satanás. Todo lo que necesitas es a Cristo de principio a fin, es tu refugio seguro y Él te va a ayudar a vivir una vida como Él quiere y demanda, primeramente desde tus pensamientos.
porque el pecado no empieza desde la acción, sino desde el pensar, meditar. Por eso medita en la palabra, busca pensar en todo lo bueno, aliméntate de él, llénate de conversaciones que realmente te edifiquen, no conversaciones que sean vanas, sino conversaciones que hablen del Señor, que glorifiquen el nombre de Dios, porque si nos enfrascamos en lo vano, pues vamos a llevar una vida también vana. Y eso no es lo importante. Lo más importante es mirar lo eterno. Esto va a ser efímero. Sufrimientos que vamos a enfrentar acá van a ser efímeros y no van a compararse para nada a la gloria de Dios. Entonces pensemos en esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en esa resurrección, en esa eternidad que nos espera. Y de esa manera podríamos disfrutar esta vida que Dios nos ha dado, de una manera contenta y alegre en Cristo Jesús. Oremos antes de terminar. Freddy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan bueno, Señor, de edificación. Señor, nosotros también somos edificados en ello. Muchas gracias, Señor, por la audiencia, por todas las personas que están mirando y van a ver este video. Muchas gracias, Señor, por estos medios de comunicación que también se usan para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo especialmente. Gracias, amado Dios, por la vida de Joan, por la vida de Henry Alejandro, Señor, y por mi vida, Señor. Muchas gracias, Señor. En tus manos encomendamos el fruto de este programa, de esta conversación, Señor, para que podamos ser agradables delante de ti, que tú te deleites en nosotros una vez nos has regalado tu salvación, lo cual te agradecemos infinitamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios los bendiga. Saludos.